La poderosa liga peruana. Hubieron jugadores buenos, hubieron jugadores malos y hubieron sobre todo fichajes, y en este caso vamos a ver los peores fichajes del fútbol peruano 2024. Y curiosamente, haciendo este video me fijé que en todos los errores o la gran mayoría de los fichajes en este año se han visto en la delantera, jugadores que no dieron. Y rápidamente vamos a ver un fichaje que no dio el 100%, estoy hablando de Diego Dorregaray, donde la camiseta le quedó muy grande ser el 9 del centenario de Universitario de Deportes. Antes que nada vamos a marcar el contexto. La U venía de al menos no tener suerte con los delanteros, la U tenía que dar un salto de calidad por la Copa Libertadores que hace mucho tiempo que no clasificaba y porque tenía que al menos asegurar goles con un delantero de élite. Se voció varios nombres, se voció Bentancur, se voció nombres del extranjero, pero al final llegó Diego Dorregaray, un tipo que tenía pasado en la tercera división de Argentina, un tipo que tenía pasado en Aucas, en Universidad Técnica y en otros equipos de la liga ecuatoriana. Luego de ahí da un salto a Chipre, donde lo hace regularmente bien. Pero vamos a recordar una cosa, es la liga de Chipre, un país que no está desarrollado al nivel de Perú futbolísticamente estoy hablando. ¿Y qué pasa cuando un tipo nunca jugó en un grande y siente la presión? Obviamente que no va a demostrar su fútbol, y eso súmale que Dorregaray no era el gran jugador que se le presentó. Dorregaray solo marcó 4 goles con Universitario de Deportes y la mitad fueron de penal. Y lamentablemente para Dorregaray no le funcionaron las cosas en Universitario. La U le hizo un comunicado al jugador que no iba a contar más, al menos en la segunda fase del torneo peruano, y Dorregaray se fue a Chipre. Y siendo el abogado del diablo, sinceramente la culpa no es de Dorregaray en venir al fútbol sudamericano o venir a la U. La culpa es de Barreto, porque era un jugador que no tenía un gran paso por Chipre, las cosas como son, y vino al fútbol peruano donde no destacó. Hay que hacer una buena elaboración, hay que analizar para traer un 9 de jerarquía o un 9 que te marque las diferencias en el fútbol peruano, como lo hizo Sporting Cristal con sus delanteros, Cauterucho y el Santi Jiménez. Y continuando con Universitario de Deportes, hay otro jugador que la hinchada no se le perdona y un jugador que no dio el 100% y que fue peor que Dorregaray. Estoy hablando de Canchita González, porque se tenía bastantes expectativas con este fichaje. Un jugador que era formado en Universitario, un jugador que tenía pasado y presente en la selección peruana de fútbol, pero venía haciendo una apuesta porque venía de la segunda división de Arabia. ¿Y cómo le fue a Canchita González en la U? Sinceramente le fue horrible, le fue fatal, le fue mal. Y creo que se corto porque Canchita González, entre comillas, venía siendo referente porque se había formado en Universitario y había salido campeón con ellos mismos. Pero también hay que tener presente una cosa, que Canchita González en los últimos años se identificó demasiado con Sporting Cristal, y eso obviamente que iba a afectar. Y Buzo lo quería recuperar porque era un jugador que al menos iba a rendir para la U. ¿Y qué pasó? Se peleó con Buzo, se peleó con algunos referentes de la U, se peleó con algunos jugadores, inclusive se ha declarado que era un jugador que no estaba cómodo con la U. Y en el ritmo futbolístico de Canchita González no aportó con nada, 0 goles, 0 asistencias. Inclusive se hizo expulsar en la Copa Libertadores ante Liga Tequitos, un jugador que no tenía nada que ver con el juego universitario y un jugador que pujó para salir a Sporting Cristal. Y el paso de Canchita González por Universitario de Deportes se resume en muerto, sin corazón, sin alma y sobre todo pecho frío. Y bueno, vamos a pasar con el compadre, Alianza Lima. ¿Qué pasó con Alianza Lima en ese año? Y bueno, para resumir la situación de Alianza Lima en ese año con los delanteros, es que prácticamente el único que le respondió fue Hernán Barcos, pero hubo un fichaje muy malo y un fichaje que la verdad fue un meme y un paquetazo. Estoy hablando de Yerel de Santis, este jugador peruano-venezolano, entre comillas, vendría a Alianza Lima para dar un salto de calidad. Y obviamente que iba a ser un jugador horrible y un jugador malo, ya que militaba en la segunda división con la cantera del Boavista, un jugador de 20 años. A ver, un tipo que venía en Europa no te garantiza romperla en Sudamérica, ni menos en la liga peruana. La presión se lo comió en la Copa Libertadores, fallando goles ante Cerro Porteño y Fluminense, y en la liga local De Santis no aprovechó las oportunidades y entre comillas Marioni dijo que era un delantero que iba a rendir en Alianza Lima, ya que era alto, ya que era veloz, ya que al menos definía bien, y fue todo lo contrario por Alianza Lima, uno de los peores fichajes de su historia, inclusive yo creo que el peor. Y te puedo hablar también más casos, como el Rusito Neira, que no se entiende nadie cómo llegó a Alianza Lima. Te puedo hablar del caso de Bigote Rodríguez, que fue un jugador que se le vendió bastante, pero al menos no rindió en partidos importantes.
Y el caso de Waterman, que lamentablemente por las lesiones el tipo no rindió en Alianza Lima. Pero el caso más preocupante fue de Arrey, un tipo que era una apuesta de Marioni, de tantas apuestas que le salieron mal, que le salieron horribles. Ese tipo en momentos importantes casi se mete un autogolazo ante Universitario, y vamos a notar que sus números también fueron pobres, inclusive partidos malos, partidos horribles, y viendo algunos partidos de Alianza Lima, en la Copa Libertadores, en la liga local preclásico, viendo el rendimiento que tuvo Arrey, no le mejoraba en casi nada a Jesús Castillo, que supuestamente Arrey era titular por ser extranjero, por ser argentino y supuesto líder, porque luego de eso no te mejoraba en nada Jesús Castillo, y el único pecado de este mismo fue ser peruano. Y antes de ir con el peor fichaje del año, vamos a ver un bonus, en este caso sería con Tarma. Vamos a ver un jugador que no dio el 100%, que ya es habitual estar en esos top, sería Beto da Silva, un jugador que solo aportó con 25 partidos y 3 goles, en este caso con el ADT de Tarma. Beto da Silva solo aportó con 3 goles en 25 partidos y 0 asistencias, inclusive en la Copa Sudamericana Beto da Silva falló su penal. Y vamos a notar una cosa muy importante en el día de hoy, que Beto da Silva con las lesiones a cada rato no le perdonaron en su carrera. Y más se le recuerda por los videos parodias del Chucky y por su esposa actualmente en la farándula. Y el peor fichaje del año se lo lleva la César Vallejo por Paolo Guerrero. Antes que nada vamos a ver el contexto, vamos a ver esta novela que abarcó desde febrero hasta marzo. Vamos a notar que Paolo Guerrero al menos nunca quiso jugar en la César Vallejo, pero era la única opción que tenían. Ya Alianza Lima había fichado a Waterman, tenía a Sabat y tenía a Hernán Barcos. Y la César Vallejo aprovechó, teniendo en cuenta que Alianza Lima no lo necesitaba en esos momentos, y fichó a Paolo Guerrero. Pero lamentablemente para el conjunto de Acuña, Paolo Guerrero no quería ir a la César Vallejo, no quería ir a Trujillo. Se formó al menos bastante noticias alrededor de ellos, que lo amenazaban, que la esposa no quería ir. Luego de muchas negociaciones, dimes y diretes, Paolo Guerrero aceptó jugar en la César Vallejo y hizo su debut con un gol ante el Cusco BC. Pero si vamos a notar un poco más, el rendimiento de Paolo Guerrero en la César Vallejo fue muy malo. Paolo Guerrero solo jugó 9 partidos y marcó 3 goles. Ahora, teniendo en cuenta que Paolo Guerrero tenía 40 años, era el jugador que más cobraba de la liga peruana, hacer esos berrinches no era muy profesional. Al cabo genera una burbuja muy mala para la César Vallejo, y que explotó, y que se notó en el partido ante Alianza Lima, donde Paolo Guerrero no quiso jugar. Ahora, si vamos a analizar un poco más el fichaje de Paolo Guerrero en el marketing, a la César Vallejo entre comillas le funcionó, pero en lo deportivo no le funcionó, ya que conocemos la historia de la César Vallejo descendió. Ahora, si vemos el caso de Paolo Guerrero con los otros fichajes, fue muy desleal con la César Vallejo, ya que en este video vimos que algunos jugadores no quisieron estar en su equipo, pero que al menos no lo dijeron públicamente. Jugadores malos, jugadores que no llegaron al 100%, pero esos jugadores nunca le faltaron el respeto en su club, al menos entendieron su rol y se fueron a otros equipos. Y sinceramente yo pienso que Paolo Guerrero fue el peor fichaje de la César Vallejo. Si conocemos un poco más el contexto, si conocemos al menos todo lo que se vivió alrededor suyo. Y antes que nada, es mi humilde opinión de los peores fichajes de este año 2024 de la Liga Peruana. Si tú tienes otro, si me faltó un nombre, házmelo leer en las cajitas del comentario, que yo estaré atento. Muchas gracias por todo y yo me despido hasta otro video y feliz año nuevo.